noches. Esto se acaba. Un año electoral extenuante con 3 campañas de AUPA y una dialéctica política cada vez más envenenada. Se supone que ahora nos esperan 4 años sin urnas, tiempo para la gestión y para el consenso. ¿Seguro que nos encontraremos eso? Bueno, tiempo habrá también para el disenso y para la política. De esta campaña hay lecciones que sacar y lo haremos en nuestra mesa de tertulia. También contribuirán las columnas de Ar de Troya y el arponazo del Capitán Ahab. Por nuestra barra libre pasará esta noche a compartir un Málaga, el último de los candidatos en visitarnos, Dani Pérez del Partido Socialista. Pero no todo será campaña. Hablaremos también de vivienda y de deporte femenino en el cara a cara. En fin, mucho y bueno. Quédense con nosotros que arrancamos ya y como cada semana lo hacemos con nuestro Diccionario Moral de la Ciudad. Hay 2 partidos que pelean por la victoria, 2 candidatos de perfil radicalmente distinto, Paco de la Torre, el gran de la Torre, y Dani Pérez, el hombre discreto, que han filtrado encuestas. Según la encuesta del PSOE, el bloque de la izquierda sumará 16. Según la encuesta del PP, el bloque de la derecha sumará 16. Ninguna sorpresa, los 2 pelean por el concejal 16, el que da la mayoría absoluta. Y los 2 filtran encuestas de dudosa fiabilidad que se lo da a cada uno respectivamente. Esto es campaña electoral, o sea, el territorio natural de la milonga. De la Torre, entre otras tantas, lleva el auditorio como promesa estrella. Convendría recordar que el auditorio está en los programas electorales de la Torre desde 2007. Sí, desde 2007, 12 años, 12, 3 mandatos completos. ¿Y qué se ha hecho? Nada. Y lo peor no es que se haya hecho nada, sino que no se hará nada, porque esto depende del Estado y de la Junta, que no van a financiar un auditorio de esa entidad cuyo presupuesto de partida frisaba 100 millones de euros, aunque sin duda se iría mucho más allá. La promesa estrella es, sencillamente, una milonga. Dani Pérez, por su parte, se ha comprometido a implantar una economía verde con fecha límite 2025. O sea, mientras el mundo trata de imponer la Agenda 2030 invirtiendo ingentes recursos, Dani Pérez nos dice que se adelantará 5 años en una ciudad del furgón de cola por PIB. Hombre, cuesta creer siquiera que para ese año todos los edificios públicos funcionen con energías renovables, o la reforestación, vistos los antecedentes de la Junta. A lo sumo, de cara a la galería, se hará un buen gasto en tener una flota eléctrica de coches oficiales, pero lo de Málaga convertida en economía verde en 2025 no cuela. Es, sencillamente, otra milonga. Los 2 candidatos tratan de ganar el sprint, o sea, el concejal 16, para el bloque de la derecha o para el bloque de la izquierda, y lo hacen con promesas que no se van a cumplir, promesas que ni siquiera se pueden cumplir, como la economía verde o ese auditorio de 100 millones. En definitiva, la milonga, como dice la Real Academia, no es solo una forma musical de la cultura popular del Cono Sur, sino coloquialmente un engaño. En fin, solo son cuentos, y no cuentos chinos, sino cuentos completamente malagueños. Por cierto, ¿quién es culpable de la milonga? ¿Quién la cuenta o quién la vota? Comenzamos en la tertulia, última tertulia de campaña, permítanme decir, por fin, última tertulia de campaña de campañas, porque efectivamente llevamos desde el otoño, cuando comenzó la campaña andaluza, la precampaña andaluza, en una permanente agenda electoral. Me parece que no soy el único, que estamos, desde luego, todos los de esta mesa agotados, ¿no? José María de Loma, buenas noches. Buenas noches, Teo. Para un subdirector de La Opinión, llegar al final de la campaña es casi empezar las vacaciones. Sí, es una prueba maratoniana, pero bueno, hay que llegar al domingo, incluso al lunes. Domi, buenas noches. Buenas noches, estaba sonriendo. Yo también quiero un 16, ¿no? Me parece que es la marca que todo el mundo quiere tener. Yo es que fundamentalmente me empleo en cambiar pañales. Entonces, por mí no os preocupéis, que estoy bien. No, si los que hacemos información política nos dedicamos a lo mismo. Vosotros metafóricamente, tú dejaste de hacerlo hace tiempo porque los tuyos están mayores, pero sí. Bueno, pues bienvenido, José Manuel Atencia. Buenas noches. Igualmente me imagino que para el director de contenido de la cadena SER en Málaga,
llegar al final de este ciclo electoral debe ser algo así como alcanzar la meta en una maratón, ¿no? Sí, yo acabé ya cansado en la campaña de las generales, ¿no? Pero es que si miramos bien, estamos prácticamente desde que Pedro Sánchez en la moción de censura fue elegido presidente del gobierno, es que desde ahí arrancó prácticamente la campaña electoral, porque se pidió elecciones al día siguiente, y cuando se constituyan los ayuntamientos se cumple un año exactamente, en junio aproximadamente, fue en junio lo de Pedro Sánchez, llevamos un año entero de campaña electoral, no tenemos capacidad para más promesas, yo no tengo capacidad de escuchar más promesas ya. Bueno, pues espérate que todavía te queda el viernes, que es un día estelar. Bueno, y Laura Teruel, que es analista política, profesora de comunicación, y que quizá, por no estar en una redacción, sino por estar en la universidad, lo vea con un mayor desahogo, una mayor distancia. Sí, la verdad es que sí. Buenas noches. Yo lo veo con el mismo cansancio como ciudadana que habéis manifestado vosotros, pero como docente. Mis alumnos son nuevos y es la primera vez que les toca vivir desde ya la mayoría de edad unas elecciones municipales, y entonces estamos cumpliendo todos los cánones, todas las repeticiones, todas las promesas, y bueno, lo vivo con la ilusión de explicárselos a ellos como ciudadanos. También estoy tremendamente aburrida. Pero no con la ilusión de que se hagan las cosas, ¿no? Yo explico periodismo político, cómo cubrir ese tipo de acontecimientos, no ciencia ficción, no es lo mío. Hablamos de ilusión, no de ingenuidad. Ciencia ficción no, pero realmente una campaña municipal es un escenario extraordinario para alguien que se aproxima por primera vez a la política y vea pues esa contienda. Entonces, bueno, voy a intentar poner la nota de ilusión. No sé si contienda es la palabra adecuada para esta campaña electoral, no sé qué pensáis, pero a mí me ha llamado la atención, sobre todo después de las dos campañas anteriores de las que venimos, que han sido auténticamente a cara de perro, me ha llamado la atención que en Málaga se puede hablar de una campaña al borde de la cortesía, con bastante guante blanco, en el que las descalificaciones entre candidatos han sido muy pequeñas, alguna crítica a los posibles vetos, a las posibles combinaciones, pero en términos generales una campaña muy blanca. No sé cómo la habéis visto vosotros. Contienda sí, por separado, porque siempre en algunos momentos parece que se ponen con su tendedero cada uno y nos van vendiendo promesas que, como decíamos fuera de antena, algunas no son ni mucho menos promesas nuevas, ni todas las promesas que se están vendiendo pertenecen de origen a quienes ahora las venden como candidatos. Pero es verdad que ha habido cierta caballerosidad. Quizá Málaga ahora, cuando Rosa Galindo ha tenido la oportunidad por buscar también su hueco, ¿no? Pues ha querido empatar con su electorado y ha demostrado una mayor ferocidad, quizá esa no sea la palabra, pero ha sido muy cortés, lo que hace pensar, en algunos casos muy claro, en que se busca el pacto, a diestra y siniestra, y lo que hace pensar también que las municipales son mucho más cercanas que otras elecciones. Yo creo que para decepción del espectador político, pues sí, están siendo educados. Echan falta de vez en cuando alguna invectiva, algún venablo. El PSOE antes tenía un cierto eje un poquito sutil, llamando viejo de la Torre. Yo creo que eso no le beneficia. Lo ha abandonado. Tiene un candidato tan joven que no sé si esta dialéctica era bueno para él. Exactamente. También es verdad que la descalificación de vuelta es difícil porque tiene la edad de casado. O sea, decir que es un candidato y que no sirve para alcalde, pero con esa edad se puede ser presidente del gobierno. Y si te metes con alguien por su edad, te estás metiendo con cualquiera que pueda tener esa edad. No era fácil, no era un territorio... Pero yo no creo que sea todo más tanto por la mayor educación o más cortesía, sino por la falta de carisma y de liderazgo de nuestros candidatos. Se ven mucho, coinciden Los mucho. Veo tremendamente de un perfil muy bajo. Sí. También hay mucha crispación a nivel nacional y han acabado las elecciones generales y el tono sigue siendo muy alto. A nivel nacional es una cosa, o sea que la Constitución el otro día de las Cortes, o sea, fue de un tono muy crispado en muchos aspectos. Y yo creo que es un poco, no sé, yo no saco muchas conclusiones y ni me gusta hacer un mundo de todo, pero la sensación que tiene uno después de las generales es que a la gente esencialmente no votó mucha crispación, ¿no? Por decirlo en algunos términos. Pero ellos siguen en esa tarea, bajarla también a cada ciudad, no sé, yo creo que la gente ya se hubiera hartado bastante. En el caso de Málaga yo creo que influye que el alcalde de por sí es una persona de buenas formas. Zorrilla se ha mimetizado con el discurso de Iglesias, de un discurso moderado, amable, el que se vio en los debates, de no ser demasiado agresivo, de ser constructivo. Entonces, claro, no hay tampoco mucho lugar para el juego sucio o para el ataque más personal. De todo modo, José María, más allá del legendario contraataque que hizo
Reagan con Mondale, si no recuerdo mal, en aquel debate en el que Mondale decía que ya era mayor y Reagan respondió con una contra maravillosa, digna de los grandes campeones del boxeo. Dijo: no quiero utilizar el argumento de la edad para decir que tengo un rival completamente inexperto, ¿no? O sea, ese momento memorable. De la Torre podría decirle a los demás: oiga, yo llevo la ciudad en la cabeza y vosotros estáis todavía en primero de municipalidad. Pero yo lo que creo es que todos han entendido perfectamente que a De la Torre le podrás ganar con otro argumento, pero no con el ataque personal. Que De la Torre, después de 20 años en el Ayuntamiento, tiene una imagen en la ciudad de respetabilidad, incluso de afecto, y por tanto, si vas a desgastarlo, no va a ser personalmente. No, desde luego, yo creo que en el cuerpo a cuerpo no tienen nada que hacer contra Paco de la Torre, que es un candidato, es el único candidato con carisma, con un perfil, una proyección pública, y no solo por la antigüedad en el cargo, siempre lo ha sido, el carisma se tiene o no se tiene, yo siempre he pensado que lo tenía, y que en el cuerpo a cuerpo, en el debate dialéctico con los demás, es infinitamente superior. Entonces yo creo que los demás candidatos han optado por pues las promesas. Y tú aludías antes al Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista, de todos los múltiples candidatos a los que ha ido venciendo De la Torre, ha tenido mejores oradores o candidatos con más carisma, como era el caso de María Gámez, que se fue fortaleciendo en la oposición, pero ahora mismo Daniel Pérez, que es el aspirante, no tiene esa capacidad de confrontación con el alcalde y han optado por las promesas. ¿Más constructivo? Vale. ¿Más increíble? También. Entonces, ese tirón que tiene la elección del alcalde como persona con la que te identificas, yo creo que la están sacrificando porque en aras de esas promesas que no las podemos creer bastante poco. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, en la campaña, la ausencia por parte de los demás candidatos de alguna manera de enfrentarse un poco a Francisco de la Torre desde una última legislatura bastante mala, que es esta que se termina, ¿no? Si escucháis, por ejemplo, al alcalde, él siempre habla de ese cambio tan importante que ha tenido Málaga, pero se refiere a las legislaturas. No lo dice especialmente a esta porque es mala. Eso me ha llamado la atención. Y especialmente me ha llamado la atención porque si hay un franco a mí de esta legislatura que me parecía que es donde flojeaba mucho el alcalde, es que ha sido un alcalde en minoría con muy poca capacidad para sacar adelante el ayuntamiento en minoría. Ha tenido muy poca capacidad de acuerdos. De hecho, prácticamente casi todos los temas con los que entró en la legislatura bloqueados han seguido bloqueados porque no ha tenido capacidad de sacar adelante con casi ningún partido político, casi ninguno de los temas. Y eso, por ejemplo, a mí me ha llamado muchísimo la atención porque eso es lo que vamos a ver a partir del lunes. Quiero decir, vamos a volver a ver una corporación donde no hay nadie con mayoría. De hecho, incluso... José, déjame un segundo. Porque no quiero que parezca que estoy en desacuerdo con Laura. Contigo me da igual. Pero... Lo has dicho. Le has dicho textualmente, no estoy de acuerdo. Sí, por eso sé que en televisión eso a lo mejor puede generar que alguien, como se ha oído y tal, diga que, ¿pero por qué? ¿Por qué? Yo recuerdo haber escrito y leído hasta la saciedad cuando Celia Villalobos se va al Ministerio de Sanidad, la grisura, la falta de carisma, o sea, Francisco de la Torre era, créeme, lo que pasa es que era infinitamente más joven que yo, pero era el ejemplo perfecto del político sin carisma. Pero comparado con Celia Villalobos también es complicado que brillara un poco. No, pero no hace falta que entres en el eso agravio comparativo. No. Domi, eso lo resolvió hace muchísimo tiempo Iñaki Gabilondo, refiriéndose a José María Aznar. Dijo, no se preocupe usted del carisma, póngalo usted de presidente del gobierno en el sillón del Consejo de Ministros 1 mes y medio, que la gente tiene un carisma. Juanma Moreno Bonilla tiene un carisma que no ha tenido y lleva 3 meses de presidente de la Junta. Bueno, un cargo de esas características te da. Y luego Paco de la Torre tiene una enorme facilidad para algo. Es una persona con una memoria increíble que es capaz de llegar a un sitio, darle la mano a cada uno, que se lo presente y la segunda vez que los ven le habla a cada uno por su nombre. Y yo creo que después de 23 años le ha dado la mano a prácticamente 2 veces. Como decía el chiquito. Claro, era el famoso. No es que lo que decíais antes. Yo no creo tanto que tenga más capacidad dialéctica como que tiene más datos. Claro. Y tiene más experiencia, y lleva más tiempo en el cargo. También es verdad que se le ha enfrentado un ejército de mediocres en otros partidos y en el suyo, y no han podido con él. También él tiene el enemigo en casa. Un gran enemigo en estas elecciones para Paco de la Torre es su propio partido, que es una marca que cotiza a la baja, que le esconde el logo, como están haciendo tantos alcaldes, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que hemos suplido, volviendo a lo de antes, los ataques por esa competición
de promesas que en su mayoría son viejas o no nos creemos. Sí, que han resucitado muchas de esas promesas, hablábamos antes, el bosque urbano, los equipamientos deportivos, el planetario, el auditorio, etcétera. Que además hacer promesas electorales en una campaña electoral donde en la mayoría de los ayuntamientos van a haber pactos de gobierno, haces una promesa y tienes las cosas estupendas, porque es que claro, como yo no puedo gobernar en solitario y he tenido que pactar, pues las promesas duran lo que tarden en sumarse los votos. La pregunta que habría que hacerse es, ¿alguien siquiera modula su voto, la posibilidad del voto que vaya a decidir por las promesas electorales? Cuando la promesa electoral toca con algo que te está afectando, puede que sí, pero solo en ese caso. O sea, por ejemplo, Dani Pérez, yo creo que sí ha acertado en algo. En una campaña en la que repite la palabra barrio sistemáticamente. Sí, claro, por ejemplo, sistemáticamente. Es Por una encima de auditorios y otros proyectos que nos pueden ilusionar como ciudad, Pero pero sí, que cuando tú sales, abres la puerta de tu calle, de tu casa, lo que quieras es que el acerado esté bien y que no haya un bache en la carretera. Tal vez eso genere De más... forma, el artículo de Méndez de hoy, en La Ciudad, creo que se llama, o algo así, en Málaga hoy, yo creo que ya desactiva completamente esta parte del debate. O sea, él hace un golpe de efecto donde empieza a decir un montón de cosas que la ciudad necesita claramente, y además te deja un poco noqueado cuando lees, porque dice, ¿cómo se ha tirado el periodista a la piscina?, ¿no? Y claro, ya sabemos cómo funciona el golpe de efecto, al final pone, eran las promesas de Francisco de la Torre en 2013, me parece, o en 2015. No, yo creo que anterior. Sí. 2015 yo creo que son anteriores. 15 o 11. Sí, ya tú estás mirando de 4 en 4. El otro día cuando escribía... Antes incluso. El otro día escribí de las promesas, yo siempre parto muchas veces cuando quiero buscar qué se hace en otro sitio, digo, voy a buscar en otros países, porque seguro que hay algún sitio donde lo hacen bien, ¿no? Y me encontré que en Holanda, por ejemplo, hay un ente que depende del gobierno, por el que cada partido político, cuando se presenta a unas elecciones, tiene que entregar su programa y lo testan si las cosas que están ofreciendo es compatible con el presupuesto de ese país, cómo afectaría las cosas, y si te dicen a 4 millas que no, las tienes que retirar del programa electoral. O sea, y yo digo... Lo que se llama el bar electoral. Sí, claro, y digo... Y yo no digo... Total, una policía de las promesas. Ya sí, pero digo, claro, no vamos a llegar a eso, pero podríamos pedir por lo menos que cuando nos dicen que se van a gastar tanto dinero en esto, nos comunican además de dónde lo van a quitar, ¿no? Porque el dinero es finito. Quiero decirte, usted para hacer esto tiene que dejar de hacer otras cosas, pues dígame al menos qué va a dejar de hacer, ¿no? Bueno, fíjate que el alcalde Francisco de la Torre ha hecho, probablemente tenga el programa más amplio de promesas, el catálogo más amplio de promesas. Porque él va acumulando todo lo que no ha hecho. Pero fíjate que solo el paso, las dos, las que más ha enfatizado, o tres, digamos que más ha enfatizado, la del Muelle de Heredia hasta la Malagueta, 200 millones de euros. 300. 200 y pico, ¿no? Sí, Se decía, sí. Bueno, porque de hecho, digo, de 200 a 300, o sea que 100 millones de euros como bueno. Hoy en mi emisora ha dicho 300. Pues entonces, entonces es que ya le han hecho algunos números y ya llega a 300. El auditorio, que son 100 en teoría, y el planetario, pues, oye... Ya, pero sí. es que están extenuados, ya os digo, la ilusión está extenuada, entonces yo creo que vivimos como en un enamoramiento en el que uno sabe que puede decir casi lo que quiera porque nosotros no lo vamos a creer ni ellos lo van a tener que cumplir, y entonces están intentando generar una ilusión ficticia. A mí me parece irresponsable que cada día se anuncie algo nuevo que no tiene ningún viso de realidad, pero ¿cómo generamos un poco de...? Es que podíamos haber omitido la campaña estos 15 días porque el voto no se iba a mover demasiado, pero hay que rellenar un poco y hay que generar ese, creo yo, pequeña ilusión en la gente que te vota. Con independencia de lo que a cada ciudadano le calen o no las promesas electorales, no creo que haya mucha gente que los siga con intensidad todos los días y vaya seduciéndose por un partido o por otro. Yo creo que también lo que se juega aquí es dos marcos mentales. Uno es en el que juega el PP y el alcalde de la profunda transformación para bien que ha sufrido la ciudad de Málaga, que ha experimentado desde el año 2000. El otro marco mental es que ese proyecto ya está agotado, ya se hizo la modernización, los museos, etcétera, y ahora eso está en decadencia, es una decadencia que hay que frenar. En medio está el partido al que la lotería electoral o los tiempos pues le ha puesto como árbitro, que es Ciudadanos. Entonces yo creo que en esos paradigmas un poco va a decidir mucha gente su voto hoy y mañana, a lo mejor. Aparte de lo que le parezcan las promesas y las personas. Sí. Estaba pensando lo rara que es Holanda. El otro día estaba en el Independent la noticia de que
el gobierno, el Parlamento holandés ya ha decidido no promocionar Ámsterdam y otras ciudades como destino turístico. Lo dejo caer aquí porque parte de ese modelo turístico en el que está Málaga ya enrumbada está generando obviamente muchas de las promesas o antipromesas de esta campaña electoral municipal. Es evidente que el alcalde en estos años ha utilizado una estrategia, no es que el turismo haya generado un cambio en Málaga, o no es que digamos el cambio de Málaga haya generado turismo, sino que espera que el turismo genere el cambio en Málaga y por tanto le da la ciudad al turismo, y en ese sentido hay unos evidentes problemas que se han tratado mucho en esta campaña, por otra parte, sobre todo en el centro de Málaga, que es el parque temático reservado naturalmente para los turistas y de donde se está produciendo una gentrificación, una expulsión de los vecinos tradicionales que genera una clase de problemas que por otra parte Fíjate, Teo, no es nada de ¿quién le puede hablar de los alquileres de Málaga como promesa al votante? Vamos a hacer una cosa, Domi. Si me permites, vamos a hacer un bloque específicamente de alquileres y de vivienda después, pero si te parece, vamos a escuchar primero a Curro Troya, Suar de Troya, que estoy seguro de que meterá fuego en esta conversación, y a continuación continuamos con la tertulia. Un señor casi octogenario que lleva 50 años en nuestra política local, ha conseguido hacernos creer durante casi 2 décadas que él es lo mejor que puede pasarnos. A lo largo de estos años, De la Torre ha dejado claro que tiene 2 problemas. El primero es que es tan independiente que nunca ha sabido o querido hacer equipo, seguramente porque nunca se fió de nadie. Su segundo déficit es que De la Torre no ha visto ni quiere ver el momento de irse. De hecho, durante este mandato municipal que ahora acaba, Juanma Moreno y Elías Bendodo le pusieron un puente de plata hacia una jubilación dorada, pero nuestro Paco se enrocó y ahí sigue. El inquilino de la casona ha sabido ser paciente hasta que los mismos que le pidieron que cediera la alcaldía le hayan tenido que rogar que repitiera como candidato. Pero esa dulce venganza se puede volver ahora en su contra en forma de boomerang. La encuesta real interna que maneja su partido le da un máximo de 9 concejales y deja al propio De la Torre fuera de la alcaldía. Así que esa nueva situación la hemos visto estos días en forma de metáfora en la campaña. Paco ya no es el nadador de antaño, ya no se moja por nada ni por nadie. Ahora se vende en las redes sociales como un padelista al resto, o quizá sea más exacto decir restando, que no es lo mismo, pero es lo que revela la mencionada encuesta. Para este viaje, quizás le hubiera sido mejor a los populares haber apostado por otro Paco distinto que asumiera el liderazgo que van a necesitar en un futuro que puede estar en los bancos de la oposición. Porque si el mencionado sondeo se confirma este domingo, podríamos ver pronto a un De la Torre jugando a la petanca, mientras que en la casona nos encontraríamos con un grupo municipal dividido entre independientes huérfanos y oficialistas sin una cabeza visible que pueda ser candidato en 2023. Ahora les toca decidir a ustedes. ¿Aceptan el órdago de yo o el abismo de nuestro todavía alcalde? ¿O ya están hartos de órdagos y de abismos y pasan página para empezar una andadura municipal sin fuertes personalismos? Bueno, pues ahí queda el Ar de Troya. Bueno, es la opinión de Curro. Solo un matiz cuando dice lo mejor que nos podría pasar. Lo que él nos dice es lo mejor que nos ha pasado. Quiero decir, hablamos de 20 años casi de gobierno municipal. Y hay muchas cosas para testar, que pueden ser un modelo o no, que se haya efectivamente ya gastado. Y en fin, cada uno puede opinar lo que sea, pero sobre hechos. Quiero decir, han pasado muchas cosas con las legislaturas de Paco de la Torre, muchas cosas. Bueno, yo no sé, la encuesta de los 9, si Curro lo menciona, algún dato tendrá. A mí otra fuente me ha dado un resultado algo mejor, pero es verdad que también algo peor del que la encuesta que filtró el Partido Popular daba, que solo perdía un concejal. En fin, en algún punto entre perder solo 1 y perder 4, seguramente se va a quedar el Partido Popular. Pero antes lo decíamos, y Domi dijo el 16, los bloques se están moviendo realmente en un punto de victoria apurada. Ahora después os pregunto por Ciudadanos y por posibles pactos.
alternativos al bloque de derechas y al bloque de izquierda de la política nacional, si creéis que hay alguna posibilidad. Yo iba a pedir otra porra, digo, bueno, estamos de porra en porra, todo el mundo con las porras de estos días. ¿Me dejas que te diga lo que te quería comentar antes de los alquileres? Yo te iba a pedir que nos fuéramos al tercer bloque, que es el de la Pensé que estábamos ya en el tercer bloque. Pero no, este es el segundo, Bueno, pero es un matiz que tiene que ver con las promesas, Teo. Mira, ¿quién puede prometer al ciudadano que le va a bajar el alquiler en Málaga? Lo lógico es que el alquiler fuera asunto de una ley incluso orgánica prácticamente, ¿no? Como fue la ley de arrendamientos urbanos, etcétera, que pudieran... Pero no puede ser así, porque mientras el alquiler está bajando en muchísimos lugares de España, sin embargo, hay ciudades específicamente concretas como Málaga, que ya está la segunda, sin tener la dimensión de las que son las dos primeras, o la primera y la tercera, que se ha ido por las nubes y a una velocidad de vértigo en solo un año. Quiero decir con eso, solo te lo pueden prometer en municipales, aunque pudiera parecer que obviamente es un asunto de Estado. Luego, si te entran en las municipales con una promesa que sí afecta directamente a algo que, no es broma, está condicionando, yo tengo ahora mismo en la cabeza, cuando estoy diciendo esto, la vida de una sobrina, de un amigo que acaban de echarlo porque le han subido el alquiler y tiene un niño pequeño, de, no quiero extenderme, de gente muy concreta, y este es un problema muy real. Para empezar, podrían tener la vergüenza de cumplir las promesas, y esto vale para todos los alcaldes de la provincia, de hacer VPO, que no la hacen. O sea, los gobiernos... Vergüenza extensible a la Junta, quieres decir, ¿no? Muy extensible, a todas las, incluso a las mancomunidades si hace falta. O sea, todas las administraciones tienen culpa, no promueven de verdad el alquiler asequible ni construyen VPO. Pero no todas tienen la misma competencia. El negocio, bueno, cada una en la medida de su inutilidad. Vale. Yo quería retornar aquí haciendo caso al moderador. Estaba en el limbo de en qué tema nos situamos. Yo voy a seguir en el limbo, ya luego vosotros hacéis caso o no. El tema de las competencias, porque estamos escuchando promesas electorales que a todas luces sobrepasan el ámbito de competencias municipales y el de la VPO lo es. Entonces, no nos tenemos que creer las promesas, pero tampoco podemos exigir promesas de temas que no le corresponden a una ciudad. Pero está claro y la que VPO, si hasta qué punto entra. Pero es que hubo, antes de las elecciones nacionales, hubo un acuerdo y un decreto a nivel nacional, por el cual se limitaba la subida del precio del alquiler conforme al IPC, que ha pasado, que ha habido elecciones y está paralizado. Entonces, sí hay un intento de regulación a nivel nacional del precio del alquiler. Vale, pero los ayuntamientos pueden hacer cosas. ¿Vale? Pueden hacer cosas. Y han hecho cosas. Y han hecho cosas. Y no digo solo hacer VPO, que han hecho. Y dice que no soy de competencia. Vaya por delante. La Junta, un desastre en la vivienda de protección oficial. No ha hecho nada. Una vez dicho esto, si un ayuntamiento promete que va a hacer 1000, yo también le puedo censurar luego, aunque no sea su competencia, claro, si lo ha prometido, ¿no? El Ayuntamiento de Málaga se jacta que ha hecho 5000 viviendas sociales. Son 25 años, salen a unas 200, ¿no? O sea, tampoco... Quiero decir, está bien, porque los demás no han hecho nada, pero 200 viviendas al año en una capital donde creo recordar que estamos... la lista de espera está en torno a 19.000, sí, más cercano a 20.000 personas. No resuelve esto 200 y 100. Hay cosas que se pueden hacer, porque en la época del boom inmobiliario hubo ayuntamientos que en vez de sacar parcelas para la venta con el que obtener enormes plusvalías del 15% de los aprovechamientos y sacaba al mayor postor un concurso y el que pagaba más dinero se llevaba la parcela. Había otros ayuntamientos que en el listado de condiciones ponía el que sacara unos pisos luego más baratos o el que sacara luego pisos en alquiler a un precio no sé qué y premiaba eso sobre la cantidad de dinero que te daba. Claro que se puede gestionar el urbanismo de muchas maneras y claro que un ayuntamiento no tiene por qué hacer las viviendas, pero es el dueño de muchos suelos en las ciudades y el suelo es lo que vale dinero. De una vivienda que realmente, ¿qué es lo que cuesta? La mayor parte del dinero es el suelo. No solo se pueden puede hacer cosas, es que han hecho cosas. Claro, pues eso te estoy diciendo. No, han hecho cosas, no es solo inacción, han hecho cosas en el modelo de política turística que han generado la parte fundamental de este ascenso de los precios del alquiler de una manera absolutamente veloz e insoportable, digamos. No es sostenible para la gente que no es un residente temporal, y vamos sino la que vive su ciudad. Y el que hacía una urbanización absolutamente estupenda en una zona privilegiada de la ciudad y tenía que entregar un 15%, le interesaba comprarlo para que no le colocaran allí un bloque de vivienda VPO, él vendiendo enfrente suya, lo compraba, pagaba un disparate y a cambio se hacía las viviendas sociales en otro sitio que no se ha hecho. Por eso el ayuntamiento también dice que ha hecho tantas, porque ha utilizado muchas veces ese procedimiento. Vivienda y la haces apartamento turístico.
inmediatamente y sin ninguna cortapisa, más o menos declarado. Y claro que puede introducirse en el mercado un ayuntamiento con un parque que en vez de viviendas sociales que está haciendo no sé qué, de una vivienda de alquiler, y pones una de estas, y eso determina en cierta medida también el mercado. Si tú te conviertes en, y hablo en general, en un especulador más en la vivienda, encareciendo el precio del suelo para conseguir dineros y plusvalía, pues entras dentro. No es santa de mi devoción, pero claro que un ayuntamiento puede hacer cosas y hay que sumarse, evidentemente, a la salvedad que hacía José Manuel Atencia de que la competencia de la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía con el Partido Socialista, al que se le supone un compromiso social que corresponde, digamos, al perfil ideológico del Partido Socialista, la Junta de Andalucía no ha hecho nada, pero no es que no haya hecho nada en el último mandato, no ha hecho nada nunca en política de vivienda. Y decía que iba a hacer rehabilitación y tampoco se ha hecho. Esa otra opción que pueden hacer muchos ayuntamientos. Hay muchas viviendas en mala situación que podías rehabilitar para sacarlas al mercado. Y sacarlas al mercado no es sacar al mercado que las compre el ayuntamiento, no. Al mercado puedes sacar vivienda con unos precios regulados que te influyen los demás. Como decía Domi, si tú creas un turismo y va a querer ir todo el mundo al centro, estás subiendo los precios de la vivienda. Ada Colau, que sin ser santa de mi devoción, es evidente que ha hecho regulación destinada fundamentalmente a parar y frenar un poco. Si haces una política para que el centro sea un poco de lujo, esté plagado de apartamentos turísticos, tenga buena oferta, vaya mucha gente, tu propia acción benefactora está haciendo que crezcan los precios. Luego también yo en esto de la vivienda creo que hay bastante hipocresía. Yo creo que esto es como cuando el examen de acceso a la universidad, ¿no? La antigua selectividad, como se llame ahora. O sea, una cosa es verlo cuando te tienes que enfrentar a él y otra es cuando has pasado. Es decir, hay tantos agentes que ya tienen vivienda que esto de que la vivienda preocupa mucho, bueno, el que es propietario lo que quiere es alquilarla bastante cara y el que tiene suelo lo que quiere es venderlo caro y el ayuntamiento que puede obtener plusvalía, de las que antes hablaba José, lo que quiere es obtenerla. Es decir, hay muchísimos agentes que en realidad tampoco les conviene ni hacen nada para que la vivienda baje o el alquiler baje. Perdóname, discúlpame. La búsqueda del legítimo beneficio en un bien que puede ser de primera necesidad siempre será compleja. Y las regulaciones legales que hay en España, incluido el famoso artículo en la Constitución, que tanto esgrime la izquierda cuando le interesa, pues obviamente es muy compleja. Esa tensión va a estar siempre ahí. Porque no es lo mismo una vivienda que un coche, porque no es lo mismo una vivienda que cualquier otro bien inmueble, etc. Una vivienda es otra cosa. Si una ciudad no tiene un parque de alquileres normal, medianamente accesible, de alquileres, José, porque claro, si ahora está empezando a subir otra vez la vivienda en propiedad y vamos a abocar a la juventud que quiere salir de casa cuando decimos que los jóvenes ya no salen de casa, quiero decir, es que ahí es donde está la madre del cordero del desarrollo y el crecimiento natural y sostenible de una ciudad. Hablamos de sus habitantes, no hablo de su modelo económico para ganar dinero. Pero no hay un sus empobrecimiento. habitantes. No hay un empobrecimiento. La ciudad crece, se hace más rica, el centro se hace más inaccesible para cierta gente. José, pero yo tampoco, pero te estoy explicando, yo tampoco estoy de acuerdo, pero te estoy explicando el fenómeno y el porqué. Y Málaga todavía está en pañales en cuanto a subidas de alquileres, porque la ola que va subiendo de Calle Lario hacia arriba y va llegando, todavía hay zonas donde se puede alquilar decentemente. En otras ciudades no se puede alquilar en ningún sitio. No hay, perdona, fíjate lo que te digo en un programa de televisión, ¿eh? No hay. Es que estoy en esas. Estoy intentando buscar un alquiler que valga menos de 700 euros. Una cosa sencilla. Te hablo hasta del Puerto de la Torre, que es una de las zonas donde se suponía que obviamente los precios estaban bastante bajos. Te hablo de un año esta parte. De verdad, hablando de la Torre, pero no del puerto. Bueno, de la Torre sabéis que apoyaba a Eduardo Zorrilla, ¿no? Ciertamente. ¿Sabes eso? No, ahora te vas a esperar al bloque de publicidad y nos lo cuentas. Hacemos un pequeño alto para publicidad, pero desde luego hay un dato que ahí queda y que significa que Málaga habrá ganado en atractivo, pero también que la política ha fracasado en muchos aspectos, y es que el precio del alquiler se haya incrementado en este tiempo en 42%. Es una de las cifras más altas en España y es un dato que evidentemente supone, como recordaba ahora Domi, un problema muy notable para mucha gente que busca casa, que busca un alquiler. Pero, lo dicho, pequeño alto para publicidad y retomamos con lo que Domi nos iba a contar.
tercer bloque de la tertulia. Nos habíamos quedado en que Domi nos prometía algo que... No, yo no prometía nada, yo he dicho, y eso... No, tú como cualquier candidato has prometido que nos íbamos a contar. Nos ha creado ilusiones ya. ¿Te ha creado ilusión, Laura? Sí. Entonces eso me concierne muchísimo y me compromete. Vamos a ver. Sí, es una broma, pero es real. Antonio de la Torre ha apoyado claramente a Eduardo Zorrilla, Adelante Málaga, ha pedido el voto para Adelante Málaga en las redes sociales, en un vídeo que se ha hecho. Un manifiesto de intelectuales, artistas, etcétera, a favor de la confluencia de Unidos Podemos, y ahí estaba también Antonio de la Torre con otra gente. Pero es curioso que haya sido para en Para concreto Zorrilla. el habla de Eduardo, ¿no? Y tal, o sea, Sí. no se suele dar, ¿no? No es muy habitual. No. Sí, quizá posicionarse, como bien dices, él se había posicionado en ese lugar político de hace tiempo, ¿no? Pero pedir exactamente, a mí me ha resultado muy curioso. Bueno, Antonio de la Torre, que es un hombre muy comprometido. Domi y yo nos sentábamos en la misma redacción con él hace exactamente 30 años, ahora, Domi, 30 años, en aquella redacción memorable. Es un hombre comprometido, pero en términos generales, Eduardo Zorrilla ha hecho una campaña interesante, quiero decir, ha hecho una estrategia interesante, pero hay algo que no ha logrado superar, y es que sepamos si es Adelante Málaga, Málaga ahora, si Podemos es de adelante o Podemos es ahora, o que eso es algo que no ha logrado despejar en toda la campaña. Yo creo que Eduardo Zorrilla no solo ha hecho una campaña, que está bien, es que él ha hecho un buen mandato en el Ayuntamiento de Málaga. Me parece de las personas que cuando hace una intervención en el pleno del Ayuntamiento está más documentada y es más precisa a la hora de dar datos, lo ha hecho bien. Ayer precisamente hablaba con él porque estuve en la emisora en un debate exactamente de eso, digo... Claro, pero es que termina la campaña y habrá muchísima gente que le cueste saber Adelante Andalucía, Adelante Málaga, no sé qué. Y digo, a lo mejor tenéis que haber puesto una fotito en la papeleta porque es verdad, es una de las... Podemos. Sí, es una cosa... Eso bueno, es una recordémosle a los espectadores que es Adelante Málaga. Una de las cosas que más peor ha hecho los partidos de izquierdas en general en muchísimos municipios. De todos modos, los bloques, la división, que es donde nos habíamos quedado, la división está ahí. Ambos anuncian la posibilidad del concejal 16. Uno llegará a 16 y otro se quedará en 15. Uno de los dos bloques tiene que llegar, efectivamente. Sumando. Sumando, claro. ¿Dónde estáis poniendo a Ciudadanos? A eso iba. Ya hemos comentado varias veces que es el verdadero árbitro. Juan Casá ha dicho estos días que le tiende la mano al alcalde y después ha dicho que le tiende la mano al PSOE, ¿no? Ya no le quedan más manos, pero es verdad que su partido es de centro o veleta, o no es... Bueno, tú lo decías en el periódico. Sí, las ¿no? dos cosas. Para uno de centro reformista, quiere reformar los gobiernos, sobre todo para entrar, y para otro es muy veleta, pero bueno, es verdad que está en disposición de ser primer teniente de alcalde con cualquiera de los dos, o a uno de los dos, como hablábamos la semana pasada, pedirle la presidencia de la Diputación. Yo no sé si habéis visto el proceso, que es muy significativo. Juan Casá aclaró que él no vetaba al Partido Socialista, que tenía confianza con Dani de la Torre, que tenía buen feeling, con Dani Pérez, perdón, Dani de la Torre, ya todos son de la Torre, Antonio, Paco, Dani, Antonio Pérez. Que tenía buen feeling con Dani Pérez y que la posibilidad de pactar estaba ahí. 24 horas después empezó a lanzar mensajes sistemáticamente de estar dispuesto a entrar en el gobierno del Partido Popular. A mí la impresión que me dio, y no lo he llamado para preguntarle, es que había recibido un aviso. Porque, claro, estableció esa diferencia diciendo al PSOE se le veta, al PSOE de Sánchez por el tema de los independentistas, pero a un PSOE local con un tipo como Dani Pérez yo no tengo por qué vetarle. Y sin embargo, 24 horas después... Es que Ciudadanos va a entrar en los gobiernos en todos los sitios que pueda, en esta ocasión. La anterior decidió apoyar y Unidas Podemos también. Vale, o sea, son la misma estrategia. Vale, como yo no he dicho lo otro porque estábamos hablando, exactamente, los dos la misma estrategia. Hay un hecho importante. A ver, yo creo que cuando tú haces un acuerdo de gobierno, lo más fácil de justificar es como ha ocurrido en Andalucía, ¿no? O sea, se lleva un parapalo el PSOE y dices tú, la gente quiere cambio. Si el PSOE quedara en estas elecciones por encima
del ayuntamiento, en el ayuntamiento como primera fuerza política, Ciudadanos no tiene ningún complejo en decir que los ciudadanos han votado a cambio después de 25 años y lo va a hacer. Y si el PP sale como primera fuerza política, pues ellos están para dar la estabilidad a los gobiernos y van a estar. Ellos van a estar. Lo único que hay seguro en la noche del 26 es que Ciudadanos va a estar en el gobierno de Málaga. No. Bueno, aquí hay un punto sí, pero es verdad, pero casi seguro, es verdad. Sí, es verdad, sumamente sí. interesante, y es que Ciudadanos no veta al PSOE, pero veta Adelante Málaga. Eso es esencial. Falta, claro, La porque suma de izquierda, sí, es importante. La suma es PSOE Ciudadanos o PSOE Adelante esto. Sí. No, Todos los tres no. Claro. Claro. Es curioso, Pueden perfectamente pactar, perdóname Laura, con PSOE. Perfectamente. Y no Ciudadanos. Sí, y no no creo tiene que ningún sea problema. en absoluto lesivo para la mayoría de sus votantes. Pero sí sería lesivo para sus votantes entrar en el pacto con Ya lo han Adelante. dicho, eso no lo iban a hacer, eso lo han dicho públicamente, ¿vale? Eso lo han dicho. Pero a pesar de eso también podría pasar. Claro que puede pasar, por supuesto que puede pasar. no Yo puede creo que pasar. Juan Casá ha demostrado que Adelanto que no puede pasar. Pues yo también Juan Casá digo- tiene argumentos flexibles para justificar Yo creo que este eso- equilibrio yo inestable en estoy el que ha estado con este Teo tiempo. de que eso no va a pasar. A mí me parecería muy Hay un difícil modelo. que pudiera pasar, pero sí creo que sí se puede dar un acuerdo de gobierno entre el entre el PSOE y Ciudadanos, con el apoyo puntual en ciertas medidas si le hiciera falta O la investidura, como la investidura igual por que parte de los Andalucía. grupos de la izquierda. Ellos se despegan lo del creo, tercer pero partido, lo pero- creo porque es Juan Casá, porque es una persona bastante poco atada por las rigideces de su partido. En otro contexto no sabría decir Sí, si impone el discurso Ciudadanos de que, se saltaría. de que tiene que ser fuerza del cambio, de que ayuda al cambio, aunque han estado apoyando al Partido Popular. Bueno, y al Partido Popular y al PSOE, y han También apoyado a todo el por mundo. eso, por eso. Y siguen Igual, viéndose como por fuerzas eso. renovadoras del cambio, aunque han apoyado a Susana Díaz y a Moreno Bonilla. Es y verdad como han que- apoyado a De la Torre y apoyarán a Es verdad lo que, Iglesias, lo que hace estamos falta. diciendo, pero también hay algunos aspectos nacionales que van a ser muy importantes, ¿vale? Quiero decir, imaginemos en el caso de que el ciudadano le da el sorpaso en líneas generales al Partido Popular en España, ¿no? Que tiene un buen resultado electoral. Abrochar gobiernos del PP, un partido que va a ir directamente a por el PP en todas sus posibilidades, no tiene mucho sentido. Si tú quieres ya convertirte en la segunda fuerza política de España y en el centro no sé cuánto. No sé Eso- qué decirte, José. Bueno, no sé lo qué sé, decirte. ¿no? Bueno, no, si no, quieres no. conseguir eso y desde esa posición de fuerza puedes abrochar ese gobierno, pero abrocharlo con el PSOE si lo que quieres es ser el Claro, pues el ese- heredero del PP es ese- complicado, derecha. Si quieres ser el líder de la derecha, Claro. no lo vas a hacer pactando con el PSOE en ayuntamientos y comunidades. Claro. José, Otra no. cosa es que pactando con el PSOE deja sin oxígeno total en toda Eso- España al PP. Eso es sí, lo que me estoy eso sí, refiriendo. pero luego no vas a tener Tienes, Claro, dos- claro. tienes- voto. pero tienes cuatro, Con el o sea, un mal resultado electoral ahora mismo Muy del complejo, PP a nivel nacional pone ya en una situación ya de desconectar directamente el respirador artificial al líder de... Os adelanto que estamos claro, en- no, os bueno, adelanto cosa que que yo estamos creo- en claro, el yo último creo que minuto. Aprovechadlo porque es el último minuto y es vuestro. Una cosa interesante que tendremos tiempo de analizar en próximas semanas, el alcalde, en una entrevista mañana en La Opinión de Málaga, también lo va a repetir, él dice que en caso de derrota se queda en la oposición los 4 años. Otra cosa es que lo le que deje. no ha dicho su segunda. Y muy Ya que acabas de importante, y muy decir eso, importante, me que parece debe su segunda gobernar la ha hecho unas declaraciones. que debe gobernar la lista más ¿Ha votada. hecho, Indecorosas, ha indecorosas. hecho unas declaraciones? De una inmensa torpeza política ¿Quién, sí, quién? en una entrevista. ¿Quién? Una nada más, ¿no? Arillo, Marisa. No, de hecho no ha hecho declaraciones. Hacía una pequeña entrevista en el Diario Sur. Exacto. Y allí decía que no garantizaba que en caso de que el PP sí, gobernase, sí. no Lo garantizaba último, Lo que pasa quedarse. es que a que nivel tendría que haber nacional, dicho ahora. muchos Eso candidatos no del se PP puede. Lo han último hecho que eso. tendría que haber Muy dicho torpe, ahora, muy ¿no? torpe, De sí. una falta de perspicacia política. Lo han hecho a nivel nacional, lo ha hecho Daniel Lacalle y no, que iba, pues, Pero bueno, no- pues, nadie lo ha hecho. Pero no se Ah, dice. sí, Nadie- desde luego que dos no, días es antes de- una que torpeza, si pierde es se una va. torpeza Se dice- decirlo se y dice hacerlo después. para mí Bueno, parece Se raro. dice después, pero me temo que bueno, ella ha cometido Teo, para- la enorme torpeza. Para tranquilidad de Francisco de la Torre, ni sabíamos quién era el número 2, ni después de decirlo tampoco. Un titular ya que no hay tiempo para esas elecciones, para lo que pase el domingo. De la Torre insiste, pero los demás ya existen. Desisten. Bueno, en cualquier caso, la próxima semana ya no serán cábalas, haremos aritmética con lo que haya salido de las urnas, haremos análisis de la realidad y, por tanto, el enfoque cambiará completamente. Continuamos con el programa. Nos espera en nuestra barra libre Dani Pérez, el candidato del Partido Socialista, el número 1 de la lista del Partido Socialista. No nos dejen.
ciertamente yo creo que cada vez es más fácil prometer, y que puedo prometer la luna cuando además tengo la certeza de que no tengo prácticamente ninguna posibilidad de gobernar en solitario, y que por tanto luego siempre podré achacar a que no he podido cumplir mis promesas porque no tenía la mayoría absoluta. Sería exigible que cuando se hace una promesa se le diga al ciudadano, igual que se le hace la promesa o se le enseña la promesa, que le diga que nos va a costar. Es que no miramos las cosas que se prometen 4 años antes y las que se cumplen o las que se anuncian, ¿no? Málaga está sucia no solo por la ineficacia del IMASA, también por la falta de civismo de muchos malagueños, ¿no? Con Eduardo y con Izquierda Unida he llegado a acuerdos, especialmente en políticas sociales, pero con Podemos es imposible. La solución más práctica y más económica para el carril bici en la zona del litoral este es muy sencilla, es muy económica, es eliminar un carril del vehículo privado. En el eje de izquierda está la bicicleta y en el eje de la derecha estaría el coche. No, eso no puede ser. Bien, pues continuamos con el programa, lo hacemos en nuestra barra libre, para compartir un Málaga con Dani Pérez, el número 1 de la lista del Partido Socialista, el último de los candidatos que nos visita en nuestra barra libre, por razones obvias. El alcalde ya lo hizo en el estreno de esta sección y, en fin, Dani, te corresponde a muy pocos días ya en el final de la campaña a hacernos esta visita. ¿Cómo llegas, por cierto, al final de la campaña? Bueno, llego bien, un poquito tocado de la voz porque hemos hecho muchos mítines en la calle, contento, el equipo ha funcionado muy bien, la candidatura también, y tenemos un viento a favor que nos transmite ilusión, ganas, y estamos muy contentos. Y eso que te acusan de ser joven, ¿estás agotado, un poco cansado? No, para nada, tengo la voz un poquito tomada porque es mucha actividad, pero no estoy cansado, tengo 39 años, para muchos seré joven, pero para otros seré ya un poco mayor. Bueno, al final yo no voy a cuestionar la edad de nadie tampoco, y creo que tengo la edad idónea para ser alcalde de Málaga, porque incluso hay líderes nacionales como pueden ser Inés Arrimada, Casado, algunos lo llaman fracasado, pero bueno, el señor Casado, que tienen la misma edad que yo, y yo creo que no se le cuestiona a ellos. Hay una nueva generación de los 80, de los 70, que pide paso, y creo que es el momento. Bueno, vosotros habéis hecho un sondeo en el Partido Socialista, el Partido Popular también ha filtrado un sondeo propio. En su caso ellos asumen que tendrán 16 concejales y vosotros también. Vosotros creéis que el bloque de la izquierda tendrá 16 concejales. Esa filtración se hizo al principio de la campaña. Llegado el final, ahora mismo, ¿qué vibración tienes? Es decir, si tuvieras que pensar en un reparto de concejalías, porque vosotros os dabais un concejal más, pasabais de 9 a 10, en cambio en el sondeo del Partido Popular os manteníais, y si no recuerdo mal, creo que vosotros os quedabais como estabais. Igual, uno más, 10 también. Y sin embargo, la diferencia estaba en que Paco de la Torre resistía el desgaste. ¿Hoy qué te dice a ti el olfato? A mí el olfato en la calle, cuando estoy con los vecinos y con las vecinas, me dice que nosotros vamos a subir. Vamos a subir porque hay una ola de cambio que se vio el 28 de abril, y esa ola nos ha caído, al revés, es mayor. Y lo explico porque después de unas elecciones generales siempre hay un repunte de 2-3 puntos de simpatía con el partido que ha ganado. Eso se nota ahora mismo. Estamos viendo cómo Pedro Sánchez llena las plazas, hemos visto estos días cuando me ha acompañado Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, cómo la quieren, cómo quieren al Partido Socialista, y lo vemos en la calle. Por tanto, no es que se haya caído la ola, es que la ola es mayor. Y yo estoy convencido que vamos a ganar las elecciones, vamos a ser la primera fuerza política en Málaga, por muchas razones, porque la ola nos viene a favor, pero también por nuestra campaña y también por el desgaste del Partido Popular. Paco de la Torre de hoy no es el Paco de la Torre de hace 4 años o el de hace 8 años. El desgaste, la mala gestión, que esté salpicado por la sombra de la corrupción, su gobierno, esto le hace mucho daño, sobre todo hace mucho daño a la ciudad. Por eso hace falta un cambio, después de 25 años. En cualquier caso, hacer una extrapolación de unas elecciones generales es siempre muy arriesgado. En unas elecciones municipales nunca ha habido un trasvase. Es verdad que nunca ha habido elecciones tan cercanas como las de abril y este 26 de mayo, pero realmente sí, una extrapolación es un peligro, ¿no? Coincido contigo. Por eso nosotros encargamos una encuesta
en este caso hacer este TEL de 1000 entrevistados después de las elecciones generales, porque queríamos conocer exactamente cómo estaba Málaga. Esa encuesta no tiene nada de cocina, porque nos dice que subíamos 1, no nos daba una gran subida, y lo que destacaba en esa encuesta es la caída del Partido Popular por varios motivos. Primero, la entrada de Vox. Esos son entre 2 o 3 concejales que le resta al Partido Popular, lo hemos visto. La transferencia del voto de Vox viene del Partido Popular. Por otro lado, un crecimiento de Ciudadanos que está en 3 y podría estar en 4 y 5. Eso lo pierde el Partido Popular también, porque aquí era un movimiento de votos intrabloques, dentro de la derecha y dentro de la izquierda. Y hace 4 años, cuando María Gámez se presentó a las elecciones, al 85% del escrutinio, María Gámez hubiera sido alcaldesa. Ahora el Partido Popular está peor, porque el Partido Popular es el único partido sentenciado por corrupción y, en este caso, por cuentas ilegales. También ha perdido unas elecciones recientemente. Ha perdido la mitad de todos los votos que tenía. Y aquí en Málaga, por primera vez, el Partido Socialista gana con una diferencia de 40.000 votos. O sea, que tú confías mucho en el descrédito y en el desgaste del Partido Popular. Bueno, yo confío también en la campaña que estamos haciendo y que somos el único partido que representa el cambio. Es cierto que quien está en el gobierno pierde las elecciones y Paco de la Torre durante esta legislatura en blanco ha hecho mucho para perder las elecciones. Hay un conflicto permanente con bomberos, con policías locales, muchos barrios de la ciudad están completamente abandonados en materia de limpieza, falta de seguridad y esto al final la gente también se cansa de lo mismo. Sin embargo, Paco de la Torre, y yo creo que tú has sido siempre muy respetuoso con él. ¿Y sigo haciéndolo con él? Sí, no digo que hayas dejado de serlo, digo que siempre lo has sido, incluso en la campaña, efectivamente, donde es más inusual, ha seguido siéndolo. Yo creo que eso es un buen gesto. Pero Paco de la Torre, la impresión que da cuando se le ve en el entorno de la ciudad es que sigue siendo un hombre enormemente querido y enormemente, digamos, valorado por los vecinos, ¿no? Sí, es una persona respetada y yo tengo un respeto por su persona y también por el cargo que representa. Es el alcalde de la ciudad de Málaga. No me habrán escuchado ni me escucharán hablar mal, en este caso, del candidato del Partido Popular, pero sí tengo que decir una cosa. Paco de la Torre en su gestión en los últimos años ha dejado mucho que desear. También tenemos que entender que en esa encuesta de la que estamos haciendo referencia había una pregunta y es si votarían a un partido que llevara imputado en sus listas. El 90% de los encuestados decían que no. Y podemos ver cómo la talla de una persona también se puede medir en función de la lista que lleva. No he podido entender que haya podido ligar su honorabilidad, la del señor de la Torre, a llevar a Teresa Porra y al señor Pomares y a mantener a Cardador al frente de urbanismo. Esto también la hace mella. ¿Tú crees que entonces que el partido, digamos, el proyecto del Partido Popular vinculado a la figura de la Torre está agotado? Ya la última legislatura me cuentas que ves señales claras de ese agotamiento. Exactamente, ¿tú crees que has hecho una campaña capaz de reemplazar esa sensación de agotamiento por ser capaz de despertar ilusión? Realmente, ¿qué crees que puede despertar además ilusión en este momento en la sociedad malagueña? Lo que puede despertar ilusión es una necesidad de cambio. Hay una situación que no lo quieren los malagueños ya, de mucho abandono, de un gran descrédito de la política, del equipo de gobierno, porque cuando se lleva tanto tiempo, al final se dejan de hacer cosas y hay mucha gente que está cabreada. Antes hacía referencia a los bomberos, pero puede hacer referencia a muchos vecinos como Montedorado, Arroyo España, y son elementos que se ponen de manifiesto estos días. Por otro lado, la campaña que hemos hecho es una campaña en positivo. No me habréis escuchado hacer ninguna referencia negativa a ningún partido, ni siquiera al candidato del Partido Popular. Yo siempre hablo de la gestión. Jamás voy a hacer un ataque directo y sobre todo porque no es mi forma de ser. Entiendo que de esta forma, desde lo que es la desesperanza que hay ahora mismo, cambiando hacia la esperanza, es cuando se genera ilusión. Y eso es lo que me están transmitiendo muchos malagueños, que es el momento del cambio. Me gustaría preguntarte, porque dentro de tus promesas, de ese PAC, que todo no he prometido mucho. Que todo candidato, bueno, no has prometido mucho, pero para haber prometido poco has prometido cosas como la T4, el hub internacional en la T4, el soterramiento del tren en el puerto. Son promesas que, por supuesto, no puedes cumplir porque no solo dependen del ayuntamiento y que, digamos, tienen una envergadura que requiere primero a otras administraciones y luego unos presupuestos extraordinarios. Bueno, ¿no? Mira, con respecto al soterramiento de las vías del tren del puerto, esto es algo que ya estaba negociado, en este caso, con el ministro de Fomento, el señor Ábalos,
que la vicepresidenta también ha reafirmado. Por lo tanto, es un proyecto que le corresponde, en este caso, al Gobierno central. Y el Gobierno central ahora mismo es un gobierno que va a tener una sensibilidad con Málaga, porque desde que se fue Magdalena Álvarez prácticamente no se ha hecho ninguna inversión en materia de infraestructura en esta ciudad. Y le toca, porque hace falta unir el puerto con el tren, con ese soterramiento. Hay que olvidar esos vagones viejos, diésel, que cruzan la ciudad para hacer una nueva vagón que sea eléctrico, que genere una oportunidad de conectar el puerto con el corredor del Mediterráneo y con el corredor central. La otra actuación en materia de lo que es la T4 no es que lo pida yo, es que lo piden los empresarios de Málaga. Entienden que hace falta abrir de manera permanente la segunda pista. Ya está la pista ahí, por tanto hay que abrirla. Y que para que no se quede pequeño el aeropuerto hay que empezar a reclamar que se construya una nueva terminal T4. No es que lo vaya a hacer el Ayuntamiento de Málaga, no tiene las competencias. Pero sí yo quiero reivindicar y reclamar, en este caso al Gobierno central, que mire a Málaga, que atienda a Málaga. Esas son dos actuaciones que no le corresponden al Gobierno municipal, pero sí se las tenemos que exigir al Gobierno central. Bueno, digamos, prometer, exigir es un nivel de promesa algo inferior a lo que cuando se formulan uno puede pensar. Bueno, tú dices que Málaga tendría una buena afinidad con el Gobierno y esto pues tiene sentido. Por otro lado, tendría una relación más difícil, entiendo, con la Junta de Andalucía. Es curioso porque Málaga ha tenido muchos problemas durante estos años teniendo un gobierno municipal del Partido Popular con una junta del PSOE y parece que ahora un gobierno municipal del PSOE con una junta del PP seguiría manteniendo esa asimetría, ¿no? No porque yo no quiero el agravio permanente como ha tenido el señor de la Torre durante los últimos años. El candidato del Partido Popular se ha dedicado a confrontar siempre con la Junta de Andalucía. Y si yo soy alcalde dentro de unos días, después del 26 de mayo, yo tengo algo muy claro. Yo no voy a confrontar con la Junta de Andalucía, yo voy a reclamar lo que le corresponda a Málaga, pero siempre desde una mesa de negociación y una cosa muy importante, cuando firme algo, lo cumpliré. No como el señor de la Torre, que firmaba una cosa y al día siguiente hacía lo contrario o decía lo contrario. Hay que mantener la palabra de una persona. Bueno, para ser alcalde, aparte de las promesas, lo que parece claro, y vuestra misma encuesta va por ahí, la del Partido Popular igualmente, está claro que se va a hacer con una alianza probablemente de 3 partidos en el bloque de la derecha y de 3 partidos en el bloque de la izquierda, ¿o contemplas otras variables? Bueno, yo contemplo una variable que se puede dar desde los ayuntamientos, y es gobernar en solitario siendo la primera fuerza. Esto lo ha podido ver en este caso ayuntamientos como el de Sevilla, que más tarde se incorporó Izquierda Unida, pero que inicialmente entraron a gobernar con acuerdos puntuales. El acuerdo puntual te permite también buscar lo mejor para Málaga, con un grupo o con otro. Yo solo voy a excluir de las negociaciones a un partido con el que no comparto ningún tipo de valores, con Vox. Con ese partido no negociaré nada. Si después tenemos que buscar un acuerdo de coalición, buscaremos lo mejor para Málaga, pero yo aspiro a gobernar en solitario. Y con Ciudadanos, ¿cómo ves la posibilidad de llegar a un entendimiento? Digo, porque en el ámbito nacional ha sido algo que se le ha reprochado a Ciudadanos, pero que no se reproduce en Málaga, donde el candidato Juan Casas sí ha dejado abierta esa posibilidad. Bueno, Juan Casas y yo tenemos una buena relación, la hemos mantenido durante estos 4 años, y yo puedo decir que lo primero que tiene que hacer Ciudadanos, o el señor Casas, es aclararse, porque un día dice que estaría a favor de pactar conmigo, al día siguiente en otro medio de comunicación dice lo contrario. Esto no puede ser de dar bandazos, como decimos aquí en Málaga, hay que tener las cosas más claras. Yo sí le digo, en este caso te digo, que yo buscaré lo mejor para Málaga y no excluiré ningún tipo de apoyo, excepto Vox. Con Vox, nada, porque entiendo que no reúne nada y sobre todo no es bueno para Málaga. Por eso impediría que la extrema derecha esté en el gobierno municipal. Otros partidos no pueden decir lo mismo. Dani, me gustaría antes de terminar aludir a un aspecto que me interesa. Es decir, tú has hecho en la campaña, has recurrido, y no solo en la campaña, digamos, has enfatizado mucho tu vinculación con un barrio, con una zona popular de la ciudad, has enfatizado el hecho de haber permanecido allí, de permanecer fiel a esa zona popular. Realmente, ¿por qué crees que esto? Es decir, cuando te diriges al malagueño y le ofreces ese argumento, ¿cuál crees que es el valor que transmites con ese hecho? El valor es porque me han dicho que diga eso. Cuando yo hablo con los malagueños, me dicen,
hace falta alguien que sea de un barrio, hace falta que alguien que mime a los barrios, que los atienda, que han sido los olvidados en la última gestión de Paco de la Torre. Después de 25 años, los grandes olvidados de la gestión, la Málaga abandonada es la Málaga de los barrios. Yo soy del barrio de Miraflores de los Ángeles, eso lo sabe todo el mundo, sí lo he dicho, pero yo quiero ser el alcalde de todos los barrios de Málaga, porque al final, donde late el corazón de la ciudad es en los barrios, y yo quiero barrios alegres, que tengan vida, y sobre todo que tengan oportunidades. Cuando yo hablo de diversificar la economía y hablar de una economía azul, una economía verde, de aumentar el PTA para que pueda tener hasta 40.000 trabajadores allí, estoy hablando también de que se genere economía, que se mueva el consumo. Si hay consumo en los barrios, vive el de la cafetería, el de la carnicería. Al final estás creando oportunidades de negocio y eso es muy bueno. Por eso yo digo que hay que mirar a los barrios y para mí será fundamental, y en mi proyecto político, en mi programa de gobierno 2030, tengo una atención especial por los barrios, porque al final yo quiero ser el alcalde de todos los barrios de Málaga, no solo de los de al otro lado del Guadalmedina, porque también los barrios del este, al otro lado del Guadalmedina, en el otro lado, hacia el este, también sienten el olvido en la gestión de Paco de la Torre. En fin, bueno, pues es una buena exposición con la que terminamos, pero yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado. Un placer. Sé que tu agenda final de campaña es delirante como la de todos los candidatos y terminamos con lo mismo que hemos dicho a cada uno de ellos cuando han pasado por aquí. Suerte el domingo. Muchas gracias, un placer. Nada, pues encantado de concluir aquí las entrevistas de campaña con los diferentes candidatos. El programa no termina, seguimos con el arponazo del Capitán Ahab y con el cara a cara, que ya les adelanto será bien interesante. Acaba la campaña de las municipales y toca hacer resumen, pero la cosa no es difícil. Málaga es la segunda capital española donde más subió el alquiler en los últimos 4 años. Alquilar una casa nos cuesta ahora un 42% más que en 2015. Sin embargo, el salario medio en Málaga sigue siendo un 11% inferior al de antes de la crisis. Sigue estando muy por debajo de la media nacional y en 2017 subió solo un 0,65%. Este es nuestro gran problema y no otro. Esta es la deriva que hay que conjurar. Sin embargo, el modelo de ciudad que nos ofrece el alcalde vuelve a ser el mismo, volcarnos en el turismo. Porque para Paco, el gran éxito de Málaga es que tengamos muchos visitantes, aunque eso suponga que a nosotros cada vez nos resulte más difícil vivir en esta ciudad. Pero frenar eso no entra en su esquema, porque sigue pensando que el turismo es nuestra gallina de los huevos de oro, cosa que obviamente es un error. No es que el turismo sea nuestra gallina de los huevos de oro, sino que la ciudad es la gallina de los huevos de oro del turismo, que no es lo mismo. Málaga es el producto, no el productor. Es el turismo el que transforma la ciudad y además según su criterio. El alcalde lo que hace es facilitar esa transformación, añadiendo más y más atractivos turísticos a cualquier precio. Y lo que hace es tratar de que todo eso además nos parezca un gran éxito, enterrando la realidad de los salarios o la precariedad o los precios del alquiler bajo titulares de millones de visitantes y millones de beneficios para no se sabe quién. Y lo que trata de hacernos creer, con su fabuloso aparato propagandístico, es que además nuestro destino no puede ser otro que ser destino turístico, un gran destino turístico. Pero eso no es ni lejanamente cierto. El destino no está escrito. No nos tenemos que convertir en ciudad de vacaciones si no queremos. Nosotros somos la gallina y podemos y debemos decidir quién queremos que toque nuestros preciados huevos. Bien, pues vamos con la parte final del programa, nuestro cara a cara, nuestro debate o simplemente diálogo. En cualquier caso, esta semana lo hacemos con un tema quizá inusual en estos formatos, que es el deporte femenino. Ciertamente, este año yo diría que se ha notado un cambio significativo en las cosas. Los programas de información general empiezan a prestar atención al deporte femenino, se han batido algunos récords de asistencia a los estadios, se han visto primeras páginas ocupadas por el deporte femenino, algo relativamente insólito más allá de los deportes individuales, como un gran triunfo internacional pues a lo mejor en tenis o en deportes semejantes.
Hay una mayor atención al deporte femenino, pero la pregunta que habría que hacerse es si esa mayor atención equilibra razonablemente las cosas, si todavía estamos en unos planos muy desequilibrados. Acabamos de ver un episodio sonrojante en un campeonato de squash en Asturias, donde a los campeones se les ha premiado con un trofeo y a las campeonas con unas cremas depilatorias y, en fin, un tratamiento anticallos e incluso un vibrador que resulta, en fin, bochornoso, evidentemente, y esto ya ha provocado algunas dimisiones. Hay una mayor atención al deporte femenino, pero la pregunta que habría que hacerse es si desde el deporte femenino perciben un equilibrio o perciben que todavía hay unas zonas de sombras muy pesadas. Por eso planteamos esta cuestión y lo hacemos además con dos invitadas que con toda seguridad van a poner luz en esta cuestión o nos van a ayudar a entender mejor la cuestión. Ana Mingorance, que es jugadora de baloncesto y abogada experta en derecho deportivo. Sí, ¿qué tal? Bienvenida, encantada Ana. de estar aquí. Muchas gracias. Y Pepa Montero Triviño, que preside el club de balonmano Rincón Fertilidad, que es un club que lleva algunos años en la élite. ¿Qué tal? Encantada. Bienvenida, Pepa, gracias. Gracias. Bueno, yo os planteo la cuestión y dejo el diálogo para vosotras, a partir de alguna de las claves que hemos planteado. Por cierto, enhorabuena, el Rincón Fertilidad no solo se mantiene en la élite, sino que consigue que jugadoras de élite Y trae vida, traigan vida, traen éxitos y vida. Bueno, Ana, más allá del feliz embarazo, ¿cómo ves tú la cuestión? Es decir, ¿sientes que ha cambiado algo con respecto al deporte femenino o que solo apariencia alguna compensación informativa, pero poco más? Pues yo creo que inevitablemente tenemos que analizarlo por parcelas, ¿no? Es verdad que tenemos más repercusión, los ascensos de los equipos femeninos están teniendo repercusión en los medios locales sobre todo, la normativa cada vez más está reflejando las materias de género, las distinciones de género y la especificidad, pero no cabe duda que de cara a la profesionalización, si miramos la profesionalización, y ahí entrará más Pepa con la vivencia que tienen con el equipo de la élite del balonmano, hay muchas cosas pendientes y sobre todo está pendiente más que nada la protección, la figura de la mujer, que pueda tener cotización a la seguridad social, que reciban financiación suficiente como para sostener eso, para poder realmente llegar a un equilibrio. Y las últimas noticias que nos vienen de los regalos y de muchas distinciones que se ven claramente que discriminan a la mujer, nos evidencian que hay mucho camino por recorrer y que hay muchas cuestiones que todavía no están solventadas. Bueno, yo coincido mucho con Ana, es cierto, nosotros en este caso hablo de nuestro club, ya llevamos varios años en la élite, nuestros 5 años consecutivos, y una de las cosas que también desde Federación y desde el club queremos que las jugadoras pues tengan, que sean profesionales, que se dediquen solamente, no tengan que estar compaginando trabajo con tener que venir a entrenamiento, y más porque una categoría que cada vez exige más. Nosotros en nuestro caso también jugamos en Europa, lo cual competimos en 3 semanas y claro, las jugadoras y desde el club lo que estamos trabajando y así llevamos haciéndolo de 2 años para acá, es que todas las jugadoras estén contratadas, que estén cubiertas y que solamente se dediquen a entrenar. Eso te conlleva quizá un gasto económico mucho mayor, que ahora se nos ha visto un poco desbordado, porque todas las jugadoras tienen que estar aseguradas y estamos hablando de un club que realmente tiene un tratamiento de empresa, pero realmente no lo somos. Nosotros no facturamos nada ni producimos nada, entonces lo cual cada día nos cuesta mucho tener que poder mantener al equipo en la élite, porque al final si quieres estar ahí tienes que estar pues, como debe de estar. Nosotros somos partidarios defensores de que las jugadoras estén contratadas, que tengan todos sus derechos, y desde el club pues se sigue buscando recursos para poder llegar ahí. Pero lo que debería cambiar, ¿qué es? Porque efectivamente hay un tratamiento desigual, es evidente, pero hay una financiación muy desigual, un impacto de público desigual. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, el deporte universitario llegó a hacerse por decreto, pero ya sabemos que en términos generales actuar por decreto es difícil. Claro. ¿Qué debería de hacerse para que hubiera cambios significativos? Yo creo que lo que está haciendo el fútbol, la Federación de Fútbol, que aunque esté en competición con la Liga de Fútbol Profesional, la forma en la que se vende el producto, digamos, también va a influir mucho, porque lo que se ha hecho ahora mismo con la Copa de la Reina femenina, cómo cuentan las cosas, cómo los periodistas cuentan las cosas, cómo vende, quién lo televisa, porque eso es muy importante. Si tú echas un partido de femenino en el último canal de la televisión pública a las 10 de la mañana, pues eso no va a tener una repercusión que tú
puedas luego vender a los patrocinadores, y al final es una pescadilla que se muerde la cola. Yo no soy partidaria de pretender que cobre lo mismo una jugadora de fútbol que Messi, porque realmente no se recibe la misma financiación, y es el argumento que utilizan las personas en contra de que puedan cobrar algo asimilable. Pero lo mínimo de cotizar a la Seguridad Social y cada vez intentar de verdad apostar porque generen más recursos, pues está ahí, y conforme vayan generando más recursos porque tengan más apoyo institucional, más apoyo de los medios de comunicación, se acercarán las empresas, que es lo que está pasando. Iberdrola se ha acercado, aparte de la vinculación normativa, porque al final tú, si lo haces obligatoriamente, casi puede estar generando el efecto contrario. La intervención pública en esto yo creo que tiene que ir dirigida a eso, a obligar a los medios de comunicación a que por lo menos la televisión pública emita los partidos a una hora que sea, a lo mejor no prime time, pero cerca del horario prime time, que el tratamiento de la información sea de la misma manera, con la misma intensidad que se hace el masculino, y así yo estoy segura, y pasa en Estados Unidos con el fútbol femenino, que están atrayendo a patrocinadores porque la venta del producto, aunque no lo tenga que ser en sí, pero sí que es mucho más fácil de vender. Si tú le ofreces a un patrocinador que lo va a ver toda España con un share de no sé cuánto, pues seguramente intervendrán más y financiarán más, y si financian más va a tener más dinero para poder pagar mejor a la jugadora. El problema que hay es que el tratamiento del deporte femenino es en las últimas noticias, en el resto que queda, y sobre todo me preocupa la parte pública de esto, que las televisiones públicas que tienen una financiación con impuestos de todos los ciudadanos no sean capaces de equilibrar esta situación. No, sí, es cierto, y el principal problema aquí también, nosotros, bueno, a nivel local estamos súper agradecidos, es verdad que se vuelca mucho con nosotros lo que es la prensa local, la televisión, pero es cierto que el otro día, un sábado, a las 8 de la tarde, creo que era, dando el partido de la Copa de la Reina, pues nosotros mismos estábamos asombrados la cantidad de gente y sobre todo la manera de transmitir y de vender. Salieron en todos los sitios, en todo el anuncio en Telecinco, lo cual es que al final está ahí la clave, ¿no? Cuando tú te diriges a una empresa, ellos te dicen qué visibilidad tenéis, qué repercusión, te preguntan mucho por las redes sociales, qué impactos tiene. Entonces yo creo que es fundamental, el papel de la prensa aquí es fundamental para que nosotros tengamos esa visibilidad positiva de que realmente pues que estamos ahí, que conseguimos logros, que tenemos un equipo arriba, y al final todo eso, todas las empresas al final se van a interesar, ¿no? Y luego que es atractivo, que lo claro. Que me sorprende es que mucha gente dice, no, es que no lo ponemos porque nadie lo ve. Pues no, depende cómo lo venda. Yo me acuerdo cuando empezó Sportmanía a retransmitir el baloncesto, que estaba la cámara en la pista, que se veía cómo los jugadores se gritaban, se empujaban. Entonces tú, la manera en la que tú comuniques ese espectáculo deportivo es lo que te va a hacer a ti un poquito más. Pero a propósito de esto, Ana, precisamente, una de las quejas que a menudo proceden del periodismo deportivo es que cuando se le presta atención con un componente, bueno, pues que si las vestimentas o la equipación tienen que exaltar los atractivos femeninos, que en ese sentido no son igualitarios, sino que van buscando aspectos que en cierto sentido pueden incluso ser ofensivos para las propias deportistas. Yo creo que eso es desconocimiento y desinformación total, porque es verdad que cuando tú haces una discriminación con respecto al sexo, tienes que hacerlo por cuestiones proporcionadas y ajustadas a algo que te haga a ti justificar esa reacción tuya. Por ejemplo, pasó eso en la Women NBA, que pusieron equipaciones ajustadas a las deportistas. Y los que generaron esas normas, que eran todos hombres precisamente, y con poco conocimiento a mi gusto, creían que poniéndole ropa ajustada a las jugadoras iban a acudir más personas al campo. Entonces, eso no es una medida ajustada ni proporcionada, porque tú podías haber intentado muchas más variables objetivas y proporcionales para atraer a personas al campo. El baloncesto y todos los deportes, la normativa es muy flexible. Si tú quieres que sea más vistoso, pues a lo mejor puedes bajar un poco la canasta para que lleguen a hacer mate, o puedes jugar 4 contra 4. Cuando se agoten todas esas posibilidades, luego coge y ponme una equipación sexy. Yo creo que al final el deporte femenino, cuando la gente viene, todo el mundo le gusta, más allá de lo que intenta vendernos y transmitirnos en los medios de comunicación, más allá de las portadas estas que hemos visto, de, por ejemplo, en la Olimpiada, la jugadora más sexy, la de voleibol, cosas así que, bueno. Pero yo creo que al final, si los medios lo venden como el espectáculo que realmente es y vende el producto como es, la gente viene, la gente va a consumir deporte femenino. Al final, si vende las imágenes y el espectáculo, la gente se acerca. Entonces, creo que todavía en ese aspecto es cierto que estamos avanzando, siempre queda, como bien ha dicho, algunas sombras ahí,
pero yo creo que estamos en la línea de que el deporte femenino en general es atractivo y es bonito, y además me consta de que la gente cuando ha venido a partido y la ha visto se han ido, vamos, totalmente emocionantes y nos preguntan cuándo es el siguiente partido, más allá de la ropa que lleve, la indumentaria, es que... Y sentís, y es la última pregunta, porque ya sabéis que este es un espacio corto, pero hay una pregunta que me gustaría hacer antes de terminar. Si sentís que el apoyo público, más allá de la cuestión de los medios de comunicación que habéis destacado en el uso de instalaciones, en facilitar, incluso, por ejemplo, en legislación, protección de un embarazo, ¿no? Es decir, la maternidad en el deporte, ¿sentís que hay realmente una inercia desde las instituciones públicas sensibles a favorecer el deporte femenino, o que por el contrario, más allá de algunos gestos, no se está transformando en cosas reales? Yo, en mi opinión, lo que creo es que hay muchas acciones puntuales, pero desestructuradas y a salto de mata, digamos. Yo creo que hay voluntad, algunas veces formalmente y otras veces entrando en el fondo del asunto, de cambiar las cosas y de intentar de verdad ver cómo se puede ayudar al deporte femenino. Pero sí creo que hay una carencia total de información de los motivos de la ausencia de mujeres en edad universitaria en el deporte profesional, cómo se compagina, cómo se puede compaginar luego con la maternidad, por qué abandonan la práctica deportiva las adolescentes, y eso... Estoy cansada ya de escuchar a gente que no les ha preguntado ni a la adolescente ni a nadie los motivos de por qué han abandonado. Pues la primera acción que yo haría si gobernara en un ámbito donde tuviera potestad en el ámbito deportivo es hacer una evaluación seria y rigurosa de por qué pasan estas cosas, porque si no van a estar siguiendo tomando decisiones que van a estar aisladas y que a lo mejor no están dirigida a solventar el problema concreto. O se analiza de verdad por qué abandonan la práctica deportiva las mujeres, por qué no tienen apoyo a la maternidad, cuáles son esas necesidades reales. Ahora, el gobierno que acaba de salir a nivel estatal tenía una propuesta de reforma de la ley del deporte con muchas medidas en torno a la protección de la maternidad, porque en otros países vemos que se le adapta la preparación física, que se le pone un entrenador personal, ¿no? Que ahora ya, aparte de las cláusulas de antiembarazo de los contratos de las mujeres deportistas, vemos como luego para la reincorporación no tiene ningún apoyo específico. Tú le pones un entrenador personal en unas horas que no tengan que ver con la lactancia o con lo que sea. Yo lo que creo es que, para concluir, que hay que abrir la mente un poquito y ser flexibles. Al final eso viene con que las jugadoras sean profesionales a determinadas edades, porque al final las mismas jugadoras dicen, bueno, pues si yo tengo que estar jugando en la élite con el nivel de exigencia y al final nos quieren sacrificar, por ejemplo, la maternidad, pero yo creo que todas esas cosas terminan con el apoyo realmente, que sobre todo yo creo que las instituciones tienen que apoyar al deporte femenino. Nosotros en nuestro caso es cierto que por parte de las instituciones nos ayuda, pero realmente no es suficiente para poder tener realmente a todas las jugadoras contratadas al 100% y poder tener en ese caso por lo que estamos comentando, ¿no? Entonces yo creo que todavía queda un poco más de apoyo, sobre todo yo en mi aspecto, en mi caso lo estamos viviendo, que hay muy buena voluntad. O sea, yo agradezco a todos porque todos tienen la voluntad, pero claro, al final esto estamos hablando que todo es tema económico. Si hay ayuda, hay más ayuda al deportista, hay más inversión en las jugadoras, en que puedan no solamente el tema de laboral, sino que puedan viajar en mejores condiciones, que puedan llegar a hoteles y descansantes de los partidos, poder viajar un día antes. Entonces esas cosas son las que realmente demandamos. Bueno, pues estoy seguro de que no hemos resuelto ningún problema para el deporte femenino, pero también estoy seguro de que hemos oído un buen montón de claves que pueden hacernos reflexionar y cambiar algunos marcos mentales todavía me parece demasiado añejos ya, para entender cómo está cambiando el deporte femenino y cuántas cosas deberían cambiar en el deporte femenino, que son muchas. Es verdad que Ana seguramente confía más en lo que está cambiando y que Pepa, que tiene que presidir un club que aguanta en la élite con dificultades, tiene una visión más crítica, pero creo que las dos han coincidido en general en esas claves y yo creo que haremos bien, hemos hecho bien y haremos bien en atender lo que nos han dicho. Bueno, yo le agradezco mucho a las dos que nos hayan acompañado esta noche, le agradecemos como siempre a ustedes que nos acompañen y la semana que viene volveremos ya con los resultados reales de las urnas y por tanto dejaremos de hacer cábalas y empezaremos a hacer cuentas. Buenas noches y hasta el próximo jueves.